el fruto del Espíritu Santo no es para nosotros optativo, es sumamente necesario. Si el Espíritu Santo no produce en nosotros lo que se conoce como el fruto, y ya se ha repetido, ustedes lo saben de memoria, amor, gozo, paz, paciencia, etc. Si no se produce eso, quedará ese fruto, quedará solamente nuestros vicios, quedarán solamente nuestras características carnales. Según la Biblia, solo hay dos posibilidades: o nos gobierna la carne, que es la naturaleza de pecado, o nos gobierna el Espíritu de Dios, que es quien produce el carácter de Cristo en nosotros y la santificación cristiana. Por eso es que, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, quienes nos siguen por las redes, debemos preocuparnos seriamente por la fructificación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si no, solo nos caracterizarán, repito, los frutos de la carne, que en contraposición con el fruto del Espíritu, pues será, en vez de amor, egoísmo, en vez de gozo, depresión, en vez de paz, la inquietud del alma, la zozobra, etcétera, etcétera. Así que insistimos con todo cariño, con todo amor, a partir de nuestra propia vida, de nuestra propia experiencia, es decir, no solo para ustedes, sino también para quienes exponemos la palabra, que el fruto del Espíritu Santo de Dios debe tener lugar, debe darse en nuestra experiencia de fe, en nuestra vida cristiana. Nos toca hoy la mansedumbre. La mansedumbre no es natural, también es fruto del Espíritu Santo. A ver, un repasito rápido, ¿no es cierto? No nos va mal. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y nos queda templanza para la próxima semana, Dios mediante, y terminaremos. Nosotros no tenemos mansedumbre de manera natural. Nosotros, ¿qué tenemos en vez de mansedumbre? La mansedumbre es docilidad, es nobleza. El manso, la mujer que es mansa, es noble, es dócil, es dulce. Hasta tengo la idea de decir encantadora o encantador, es tratable, ¿no? ¿Eso es natural en el ser humano? No. Nosotros más bien somos toscos, hirientes, ¿no? Nosotros más bien peleamos por nuestros derechos. La mansedumbre tiene que ver con la rendición de derechos. Manso es el hombre que rinde sus derechos a Dios y no anda peleando por ellos. Nosotros, los seres humanos, peleamos duramente, arduamente por nuestros derechos. Y eso actualmente es un tremendo mal. ¿En qué sentido? En que no está mal enfatizar los derechos, pero ese es un lado de la moneda, el otro lado es la responsabilidad. Nosotros no solo tenemos derechos, nosotros tenemos también responsabilidades. Y si anulamos las responsabilidades y destacamos los derechos, estamos malogrando, estamos desequilibrando todo. Tenemos ahora una generación amante de sus derechos, que pelea por sus derechos, pero las responsabilidades, y por eso tenemos tanta corrupción, porque no hay sentido de responsabilidad. Y por eso andamos también tan turbados, porque si peleamos tanto por los derechos y los ganamos, entonces deberíamos estar bien. No es así. La depresión, la ansiedad, la angustia es característica de esta generación. La generación del derecho es también la generación de la depresión. Necesitamos mansedumbre.
Y por eso el Señor Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Lo veremos eso un poco más adelante. En Gálatas, nuestro pasaje central, capítulo 5, versículos 22 y 23, allí se habla del fruto. Y en el versículo 23 dice mansedumbre. Originalmente, o desde el original, digamos la palabra original, que es palabra griega en el Nuevo Testamento, la mansedumbre tiene que ver con dulzura, apacibilidad, consideración al otro, espíritu dócil, noble, rendición de derechos. Eso es mansedumbre. Y le agrego algo más, que cuando yo lo encontré estudiando dije, uy, me impresionó, porque la mansedumbre tiene que ver con ser domado. Es un término que se solía usar para hablar de domar. Y usted sabe que solo se doma a los animales salvajes. Un caballo salvaje, ¿no? Entonces tenemos que domarlo. Y a mí me impactó eso, porque me di cuenta que en verdad todos tenemos como un caballo salvaje adentro, que tiene que ser domado. Aunque no nos guste de repente esa ilustración, a mí me impactó. Y repito, el término mansedumbre implica ser domado. Y claro, si yo me pongo frente al espejo con honestidad, le aconsejo que usted haga lo mismo. Tengo que mirar allí una persona que tiene aspectos, tengo aspectos en mi propio carácter, en mi propia manera de ser. Carácter es lo que uno es, que tiene que ser domado. Y por eso Dios nos ha dado su espíritu, para que el espíritu morando en mi corazón, en tu corazón, te vaya formando. Si no te gusta la palabra domado, lo siento, entonces formando. Pero no lo he inventado yo. Eso de domar está dentro de el significado o la implicancia de este término, de esta palabra, de esta virtud que se denomina mansedumbre. Bien, vamos a nuestro personaje, porque nosotros estamos estudiando el fruto del Espíritu Santo en personajes. Y entonces nuestro personaje es Moisés. Moisés, vamos entonces a Números capítulo 12. Interesantísimo. Usted lo sabe, recuérdelo, o meditémoslo, o profundicémoslo en el corazón. Números capítulo 12, los primeros versículos, dice así. ¿Ya tienen? Si no, escuche con atención. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Interesante, ¿no? Podemos hablar en el lugar más secreto, pero ahí está oyendo nuestro Dios. Versículo 3. Y aquel varón Moisés, de quien habían hablado María y Aarón, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Interesante, ¿no? Interesante que se hable de Moisés en su cualidad de manso o mansedumbre, pero dentro del contexto de agresión, porque eso es lo que hicieron María y Aarón. Hablaron mal de Moisés. Lo critican, lo cuestionan, lo censuran. Y dígame usted quién se libra de eso, ¿no es cierto? Especialmente si tú tienes un cargo, una responsabilidad en el trabajo, en la empresa, en la institución, en la iglesia, somos objeto de crítica. Eso es inevitable. Inclusive, viendo esta experiencia de Moisés, quienes lo critican y lo censuran y lo condenan son sus hermanos. Aarón y María son sus hermanos. Y eso también llama la atención, porque también nos predisponemos a la crítica de otros.
pero de los cercanos, de la familia, de los que están a nuestro lado. Pero acontece. David, justamente el rey David, se queja en uno de sus salmos, ¿no? Y él dice, mira, si me hubieran criticado, censurado y condenado, ya estoy interpretando yo o haciendo una paráfrasis de lo que él dice en sus salmos, y esto lo hubieran hecho gente que yo sé que está en contra, mis enemigos, lo hubiera tolerado. Pero que lo hagan mis amigos, mis íntimos, los que se sentaban conmigo a la mesa, aquellos con quienes compartíamos nuestros secretos, pero acontece. Y eso provoca reacciones, ¿no es cierto? ¿Qué hace usted cuando sabe que lo critican malamente y por ahí, y no se lo dicen en la cara? Porque es lindo que alguien venga y te diga, mira, me parece que esto, y quiero con cariño decírtelo, lindo, nos sentamos y hablamos, pero que lo riegue, que lo pase por allí, que hable con el otro. ¿Cómo reaccionamos? ¿Con mansedumbre? La mansedumbre es la cancelación de derechos. Yo rindo mis derechos, no peleo por mis derechos. Pero si oigo que alguien hable mal de mí, me saco la espada inmediatamente y estoy listo. A ver, ¿quién es? ¿No es cierto? Es la reacción natural nuestra, es la manera de ser. No somos mansos por naturaleza. Y tenemos forma de reaccionar, ¿no es cierto? Una cantidad de formas de reacción, de ir y enfrentar hasta la indiferencia, ¿no? No lo miro más. ¿Cómo hizo Moisés? Dice Moisés, o dice la palabra, que Moisés era el hombre más manso. Era muy manso, así dice, muy manso, más que todos los hombres sobre la tierra. Ay, hermano, si dijera acerca de mí, y supongo que también de ti, y era un poco manso, un poquito manso, ya estaría contento. En el caso de Moisés era muy manso, más que todos los hombres de la tierra. Esta podría ser una expresión literaria, pero lo que sí, de todas maneras, significa es que Moisés era sumamente manso. Es decir, la mansedumbre era característica suya, era parte de su carácter. Así era él. Es precioso. Y entonces usted explique una cosa. Cuando usted se pregunta acerca de este gran Moisés, este tremendo hombre, tremendo líder, Dios hablaba con él cara a cara. Él es de sacar agua de la roca. Él es de abrir el mar rojo, etcétera, etcétera. Tremendo hombre. Sin embargo, no fue libre de las críticas, censuras y condenas. Pero su corazón era manso. ¿Cómo reacciona? No reacciona. Eso es interesante. La mansedumbre implica no reacción. Y hermano, si mi corazón reacciona es que ya no tengo mansedumbre. Y repito, claro, mi corazón no puede reaccionar de manera natural, mansamente, porque no está allí la mansedumbre. La mansedumbre es fruto del Espíritu Santo, tiene que venir como gracia divina. El Espíritu Santo es Dios, tercera persona de la Trinidad. Y nuestro Moisés está reaccionando con reacción cero. No agarra la espada, no dice voy a enfrentarlos, tengo que encararlos, tengo que callarles la boca, tengo que decirles que yo soy el líder aquí y que... Porque el cuestionamiento no era solo por la mujer cusita. Así dice, ¿no? Había tomado mujer cusita. Cosa que no era incorrecta, no era censurable. De lo contrario, Dios se lo hubiera dicho. Pero además ellos están diciendo, ¿acaso solo por él habla Dios? ¿Acaso también yo no soy un líder?
María. Yo no soy una líder y María estaba encabezando. Marías, cuidado con encabezar cosas. Aarón la sigue. Aarones, no sigan ciegamente a las Marías. María, ¿estás oyendo? Son enseñanzas de la palabra para aprender. Tenemos que aprender. Todos. Y este hombre noble, maravillosamente noble, Moisés, nos llama la atención. ¿Sabe por qué? Escuche con atención lo que le voy a decir. Si usted lo sabe, pero recuérdelo conmigo y analícelo, medítelo conmigo. Moisés no era así. Ahora Moisés es así. Moisés tiene, digamos, redondeando ya, un poco más de 80 años. Pero Moisés no siempre fue así. Moisés es el hombre que cuando tenía 40 años, ¿sabe lo que hizo, no? ¿Se acuerda? Mató a un egipcio. Él estaba visitando a sus hermanos, ¿no? Él era, usted sabe, de israelita, descendía de Jacob, ¿no? Y él ve que un egipcio está maltratando a un hebreo y él se enciende, era su hermano, ¿no? Es decir, de su pueblo, y él va, recuerde, era Moisés. Si usted ha visto alguna película con Moisés, hombre alto, fuerte, un militar, un guerrero, instruido en todo, lo agarró al egipcio y lo mató. Así que Moisés, nuestro Moisés, al igual que tú y yo, no era siempre manso, no fue siempre manso. Más bien tenía lo que todos tenemos, la defensa de nuestros derechos. Y pelear por nuestros derechos. Y luchar, y a mí nadie me va a quitar lo que es mío. Y entonces mató al egipcio. Así que nuestro querido Moisés tuvo que haber aprendido la mansedumbre. ¿Me oye? La mansedumbre se tiene que aprender. No lo digo yo, lo dijo nuestro Señor Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Y entonces la mansedumbre implica que yo tengo que reconocer que lejos de ser manso, soy orgulloso y egoísta y peleón por mis derechos, o peleador por mis derechos. Peleo frente a mi esposa, peleo frente a mis amigos o frente al esposo, peleo frente a mi jefe. Claro, ahí surge la gran pregunta, ¿no es cierto? ¿Acaso está mal pelear por nuestros derechos? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Cómo debemos ser los cristianos? Inclusive hay una frase muy famosa, ¿no? Dice, sé manso, pero no menso. Y eso es como contrarrestando, así, mejor no seas manso. ¿Qué enseña la Biblia? Sigamos avanzando en el análisis de nuestro texto. Mire, Moisés, el hombre más manso de la tierra, ¿no? Que era muy, muy manso, él pudo haber hecho muchas cosas contra María y contra Aarón. Por ejemplo, se me ocurre ahorita, lo primero que pudo haber hecho él es, ven Aarón, siéntate, ven María, siéntate. ¿Han hablado mal? Sí. ¿Y por qué? Bueno, pensamos que así, que así, que esto, que lo otro. Bueno, ¿se han dado ustedes cuenta de quién es la autoridad? Bueno, sí, ya. Están los dos destituidos. Simple, ¿no es cierto? ¿Lo hubieras hecho? Es posible que sí. ¿Lo hubiera hecho? Es muy probable que sí. No lo hizo. No lo hizo. Ahora, no saque conclusiones tan apuradas, ¿ah? Espérese. Ahora, mire, escuche con atención. Cuando uno no defiende sus derechos, solo lo hace por una razón. Porque cuando uno no defiende sus derechos, es decir, los derechos están rendidos, ¿no es cierto? No los tengo. Y cuando uno rinde lo que
le es propio, ya no lo tiene, ya no tienes que defender. Pero ¿a quién lo rindes? ¿Ah? Ahí está el punto. ¿A quién tenía Moisés rendido sus derechos? Evidentemente a Dios. Recuerde que cuando el Señor llama a Moisés, el Señor toma la batuta de su vida. Moisés le cede la batuta de su vida, la dirección, la soberanía sobre su vida a Dios. Así que lo deja. Él no tiene que defenderse. Y es impresionante, ¿no? Porque escuche con atención. Escuche esto con suma atención. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos. Entonces Jehová descendió de la columna de nube y se puso en la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y María, y salieron ambos. Y él le dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño, y hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Escuche, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y cuando tú cedes a Dios tus derechos, Él te defiende. Y cuando Dios te defiende, no hay más. Exactamente, no hay más. Tremendo, ¿no? No, si yo rindo mis derechos, si ellos abusarán de mí. No, tenemos Dios. La humildad es tremenda. Ahora, decía yo, para avanzar un poco más, el tiempo siempre nos apresura. ¿Cómo aprendió Moisés? Lo aprendió. Recuerde usted que Moisés pasa 40 años en palacio del faraón en Egipto. 40 años. Era el príncipe, tenía todo. Es decir, hágase usted la idea más alta. Egipto era la potencia mundial. Y él estaba en el palacio. Pero después de matar al egipcio, sale huyendo. ¿Y a dónde va, se acuerdan? Al desierto. ¿Por cuántos años? 40 largos años. ¿A qué? Pastor de las ovejas. ¿De quién? Del suegro Jetro. Así que ni tenía ovejas ya. Tuvo que salir huyendo por su vida, imagínense usted. Pienso, no lo dice la Biblia. Si la Biblia nos habla de 40 años, ¿no?, con las ovejas de Jetro, formando una familia, no tengo duda, aprendiendo. La vida enseña, ¿no? Y si tú vas peleando con Dios, Dios te va poniendo el espejo y vas viendo y vas descubriendo, vas conociéndote. Claro, una pregunta que pienso que Moisés tuvo que haber analizado a profundidad es: ¿qué me pasó? ¿Qué hice? ¿Por qué de palacio estoy ahora aquí? Y de príncipe en pastor de ovejas. No que ese pastor de ovejas sea malo, pero el cambio tiene que haberlo llevado a la reflexión, ¿no es cierto? Aprendió. Y por lo que entendemos de toda la historia de Moisés, que es amplia en el Pentateuco y en otras partes de la Biblia, él aprendió a la luz de Dios. A la luz de Dios. Cuando uno mira la vida de Moisés, ¿sabe lo que encuentra? Le explico. Y usted lo puede hallar eso en Éxodo capítulo 33. Apúntelo nomás. Éxodo capítulo 33. Ni abra la Biblia, no vamos a detenernos. Pero búsquelo, Éxodo 33. Usted encuentra a un Moisés apasionado por Dios.
Él es el que le dice a Dios, muéstrame tu gloria. Y usted diría, claro, no lo conocía y tenía una relación íntima con Dios, pero tenía sed de Dios. Y la sed de Dios, es decir, de la presencia de Dios en su vida, eso lo hace rendirle sus derechos y plasmar en su vida la virtud de la mansedumbre. Maravilloso. Vamos ahora. No podemos dejar de explicar un poquito, meditar un poquito acerca de el gran maestro de la mansedumbre. ¿Quién es? ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Mateo 11, 29. Busque su Biblia, si usted la tiene ahí a la mano, si no, escúcheme. Dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros. Ojo, llevad mi yugo sobre vosotros. No se puede sin estar unido a Jesucristo con el yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué tremendo esto, hermano, qué tremendo esto. Permítame explicar de manera breve, pero ponga atención, trataré de ser lo más preciso. Dice, aprended de mí. Ya lo dije y permítame insistir, la mansedumbre es aprendizaje. Y aprendizaje del gran maestro, del maestro divino, no hay otro. El Maestro Divino, nuestro Señor Jesucristo, aprended de mí, dice el Señor. Y si Él nos dice aprended de mí, es que se está ofreciendo como maestro. Podemos ir a Él y decirle, Señor, enséñame mansedumbre. Con mucho gusto, hijo. Él lo va a hacer. Porque Él ha dicho, aprended de mí. Por lo tanto, me puedo acercar con toda confianza y pedirle, enséñame. Cambia mi manera de ser tan rebeldona, tan reclamona, tan quejosa. Porque así somos nosotros, queja y reclamo. ¿No le parece? Así somos. No mansedumbre. Y el Señor dice, Él es manso y humilde. Por favor escuche, por favor escuche. ¿Quién está hablando? El Señor Jesucristo, Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad. Si usted va a Hebreos capítulo 1, usted encontrará que el Señor Jesucristo es heredero, es decir, dueño de todas las cosas, creador del universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen de su sustancia, es decir, la naturaleza divina en Él. Él es el que sustenta todas las cosas, el que nos purifica y el que está sentado en el trono. Todo. Y Él es humilde. Qué pretensión la nuestra. Siendo nada. No ser mansos. Qué pretensión. Él es humilde. Él es manso. Él, por supuesto, quiere enseñarnos. Y quiera Dios que aprendamos para hallar descanso para nuestras almas. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué vivimos tan agitados, tan ansiosos, deprimidos? Porque andamos peleando por nuestros derechos, en vez de cederlos al Señor. Lección que todos debemos aprender, empezando por un servidor. Ahora, no quiero pasar por alto esto antes de ir a la conclusión final. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces cuando uno predica algo sobre un tema en particular, como que uno deja de lado otras cosas, otros temas, otros aspectos de la vida de fe. Y por ejemplo, he pensado en que si comparto esto como estoy haciendo y aplicándolo a mi vida, tal vez tú piensas, y entonces tengo que aguantar todo ¿y qué hago frente a lo malo, al perverso? ¿Lo dejo? No, Señor. La mansedumbre es no defenderte,
pero sí es defender. Tú no puedes permitir el avance del mal. Y le voy a dar 2, 3 ejemplos. 1, Moisés. Moisés es como ya hemos visto. Él pide más bien que cuando Dios castiga a la hermana, a María, la habladora, censuradora, con lepra, Él le dice, sánala ahora. Manso y humilde. Pero cuando Moisés, en otro momento, ve la idolatría del pueblo con el becerro de oro, ¿se acuerdan? Se enciende en ira, ¿no? Y censura terriblemente ese acto de idolatría. Si usted va al Señor Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, lea Mateo 23, apúntelo y léalo. Tantas veces he leído y me impresiona tremendamente Mateo 23, en el Señor Jesús habla contra los fariseos. ¡Ay!, dice, ¡ay! ¡Ay! Y les llama sepulcro blanqueado, ¿se acuerdan? Generación de víboras. La hipocresía religiosa. Hermanos, cuidado. Dice el Señor Jesucristo, mansos y humildes como Él. ¿Se han dado cuenta? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Sabe por qué? Porque esto se puede aparentar, ¿no? Nos conviene una apariencia de mansedumbre y humildad y lo aparento. No, Señor. De corazón. De corazón. Y entonces sí hallaremos paz, descanso, reposo para nuestras almas. Termino de la siguiente manera. Se es manso cuando se rinden los derechos a Dios, cuando se pone todo en las manos de Dios. Hay que aprenderlo. Así que si quieres que esta virtud del Señor se plasme en tu experiencia personal y lo vivamos en casa, y lo vivamos en la iglesia, y lo vivamos en el trabajo, y lo vivamos en nuestra comunidad, entonces debemos rendir al Señor nuestros derechos. Y en segundo lugar, no olvides, no hay mansedumbre sin una íntima y profunda comunión con Dios. Como Moisés, te ruego que me muestre tu gloria. ¿Qué significa? Te ruego conocerte más, disfrutar más de ti, una comunión íntima contigo, conocer más. Es que no me conoces, te conozco, Señor, pero como dice, comemos y probamos del santo y divino pan. Y esto solo despierta nuestro apetito para querer comer más del pan eterno. Que Dios nos bendiga, hermanos, y nos dé la vivencia, la experiencia de la mansedumbre. Amén.